Buen día, mi nombre es David Llorente González, bienvenidos a este canal de construcciones sismo resistentes. Les invito a que le den like, se suscriban al canal y activen las notificaciones. En el día de hoy les voy a hablar de conversión de unidades para el cálculo de volumen. Hemos venido tratando el tema de longitud como magnitud principal en estos videos. Hemos visto el uso de las longitudes unidimensionales para definir los espesores o dimensiones de los elementos y cómo convertir esas longitudes. También hemos calculado áreas en unidades cuadradas en todo lo que tiene que ver con superficie, como por ejemplo esto que vemos aquí, algo que me muestre dos medidas, que me muestre una superficie y que esas medidas sean perpendiculares entre sí. Pero también se pueden calcular volúmenes. Esto de volúmenes es muy práctico y de mucha importancia en este canal y en general en la carrera de ingeniería civil. Y a lo que se refiere el volumen, sencillamente ya no es una superficie de dos distancias, sino que es un sólido de tres medidas. Es un sólido que tiene tres medidas de longitud diferentes o pueden ser iguales, pero que forman un volumen. Entonces, ¿cuáles son los usos que tiene el cálculo de volumen en la ingeniería civil y qué importancia tiene? Para calcular volúmenes es importante saber que el volumen es el producto de tres distancias perpendiculares. Nosotros en la presentación anterior habíamos visto un sólido que tenía una medida de A, de B y C. Esas son tres distancias que me generan un volumen. Pero yo debo entender que esas tres distancias deben ser perpendiculares. Es decir, deben formar un ángulo entre sí de 90 grados. Todas las tres distancias entre sí. Tanto el lado A con el lado B, un ángulo de 90. Y el lado B con el lado C, también un ángulo de 90. Entonces, es importante, antes de calcular un volumen, analizar que la figura a considerar sea un sólido. Ya no es una superficie que tenga dos distancias y dos medidas, sino que es un sólido que tiene tres distancias y tres medidas, que son perpendiculares, y un dato relevante es que deben tener las mismas unidades. Así como hacíamos hincapié en el área, que las áreas deben tener la misma unidad, así también es en el volumen. Si yo estoy multiplicando esas tres distancias, porque recuerde que el volumen es el producto, es decir, la multiplicación de esas tres distancias, yo debo, antes de multiplicarlas, que ver que esas distancias estén en las mismas unidades. ¿Para qué? Para que esas unidades, el producto de ellas, me dé en unidades cúbicas, es decir, elevadas a la 3. Si yo tengo milímetro y la voy a multiplicar con metro y la multiplico con pie, como lo decía antes, la multiplicación puede estar buena, pero tengo 3 unidades y ahí no estoy hallando un volumen. Para hallar un volumen debo tener las mismas unidades en el producto de las tres distancias para que la unidad del volumen me dé en unidades cúbicas, es decir, elevadas a la 3. Entonces, esta es la imagen que teníamos en la presentación anterior, A, B y C. Para calcular ese volumen en la presentación de letras, sería que el volumen es igual a la multiplicación de la distancia A, es una distancia, un ancho, con su unidad, en este caso U, por la distancia B con su unidad U, por la distancia C también con su unidad U. Todas las magnitudes o los números o las cantidades en ingeniería deben tener su unidad. Además, así mostramos orden y es más fácil resolver los problemas. Entonces, la multiplicación de esas tres distancias me da como resultado un volumen de U, pero en unidades cúbicas, porque estas tres distancias que estoy anotando aquí con el cursor tienen la unidad elevada a la 1, unidad elevada a la 1, unidad elevada a la 1. Al sumar yo
al multiplicar esas tres distancias, los exponentes de la unidad se suman y me da unidades cúbicas. Poniendo un ejemplo numérico, supongamos que A tiene el valor de 1.20 metros. Miren que ahí yo estoy agregando una unidad. Yo no puedo decir 1.20 porque 1.20 ¿qué? Manzana, pera, fresa, uva, ¿qué? Metros por 1.20 metros, porque lo que podemos ver aquí es que esta imagen nos muestra un cuadrado, ¿cierto? Por el valor de C, ¿sí? Que es de 4 metros, un ejemplo aleatorio. Al hacer la multiplicación, ¿verdad? Eso me da 5.76 metros, pero no queda en esa unidad. ¿Por qué? Porque el volumen se da en unidades ¿qué? Cúbicas, es decir, elevadas a la 3. Al sumar los exponentes de los metros en las tres distancias, obtengo metros cúbicos. Perfecto. Entonces, los usos en ingeniería, esto es lo importante aquí, y aquí le vas a ver la razón de ser de la explicación pasada. Yo uso el volumen para calcular la cantidad de concreto en metros cúbicos que necesito pedirle a la concretera para el proyecto constructivo. Cuando estés elaborando y vayan a fundir un elemento, una cimentación, una zapata, una placa, unas columnas, una plantilla, cualquier cosa, si un pilote, siempre se debe cubicar, ¿verdad? Entonces tú calculas la cantidad de metros cúbicos que se necesita de concreto, y eso lo haces a través de lo que te acabo de explicar, ¿sí? Multiplicando esas tres distancias que estén en las mismas unidades para hallar el volumen. Entonces usamos concreto en zapatas, vigas, columnas, losas de entrepiso, en todas esas magnitudes. En esos campos tú puedes hallar el concreto a través del volumen, y esa es la cantidad de la cual vas a pedirle a la concretera. También, así como vemos en la imagen, por ejemplo, eso es una zapata corrida, una cimentación corrida, ¿sí? Para viviendas tipo VIP, que son viviendas de interés social, y de forma industrializada. Entonces, en esa zapata, ¿sí? Se tuvo que cubicar, multiplicar el ancho por el largo, por el espesor de la zapata. Ahí van tres medidas, tres distancias, ¿sí? Y allí obtener un volumen, y ese volumen es el que se le pide a la concretera. Necesito 37 metros cúbicos de concreto, ¿sí? Le agrega la resistencia, que después lo vamos a ver, y el concreto llega a la obra. También lo podemos usar para el volumen de excavación. En zapatas tú necesitas excavar, ¿verdad? Ir más abajo de la cota cero en el suelo, y allí remueves suelo, y ese suelo tú lo necesitas contabilizar porque esos metros cúbicos los debes transportar, y al transportarlo eso genera unos costos que tú debes controlar calculando el volumen en metros cúbicos de suelo excavado. Entonces, esas son las importancias del volumen en la ingeniería. Para el cálculo de material en lo que se refiere al concreto, para todos los elementos estructurales en una edificación, y para el volumen de excavación en el suelo. Entonces, hemos terminado la parte teórica. Te invito al próximo video para que revises la parte de los ejemplos. Vamos a hacer un cálculo de volumen de concreto en zapatas. Dios te bendiga. Muchas gracias.